hormonas, sin hormonas, los de barrera, pero ese tema ya lo vamos a ver en teoría más completo. Dentro de esos métodos anticonceptivos están los DIU. DIU quiere decir, es una abreviación, quiere decir dispositivo intrauterino. Ya son de diferentes tipos, pueden ser tanto hormonal o no hormonal. Entre ellos tenemos la T de cobre, la mini T que también es de cobre, la de plata y la hormonal que sería la de levonorgestrel o progesterona. Entonces, cualquiera de los cuatro, su forma de aplicación o de colocación es lo mismo. ¿En qué tipo de paciente tenemos que elegir el método de los DIU? Eso va a depender de cada paciente. Uno, de la elección, o dos, de alguna patología que tenga la paciente de base que me impide que utilice métodos anticonceptivos hormonales, como por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, pacientes que tengan quistes de mama, ¿ya? O que hayan tenido antecedentes de quiste de mama, que tengan antecedentes de cáncer de mama o cualquier patología a nivel mamario, porque las hormonas, específicamente los estrógenos, son los que producen que estos quistes puedan aumentar, ¿ya? No olvidemos que los métodos anticonceptivos he mezclado estrógenos con progesterona y solo estrógenos y solo progesterona. Entonces, los que son netamente con estrógeno es lo que tenemos que evitar dar a la paciente. Otra patología que no se puede utilizar en pacientes que tengan alguna enfermedad, los que son otro tipo de anticonceptivos, pacientes que tengan mioma. Ya los miomas son tumores benignos que se localizan en el útero. Entonces, esos miomas, su alimento son los estrógenos. Entonces tenemos prohibido dar a las pacientes anticonceptivo a base de estrógeno. Entonces, por ende, pueden ser otro tipo de pacientes que pueden ser calificados por DIU. Pero en esa paciente hay que tener mucho cuidado porque como el mioma es un tumor, si está en el endometrio, entonces no podemos colocarlo. Ya si está en el miometrio o en el perimetrio, no hay ningún problema, ¿ya? Ahora, ¿qué otro tipo de paciente o cualquier otra paciente que no tenga ninguna patología, pero que ella elija una T de cobre? Ya siempre cuando venga una paciente a su consulta y le diga, doctora, ¿qué método anticonceptivo es el mejor que usted me recomienda para que pueda utilizar? Todos son buenos siempre y cuando se adapte al cuerpo de la paciente. Ya no todos los anticonceptivos se van a adaptar bien. Por ejemplo, puede ser que a ella le siente bien las pastillas, pero a ella no, le sienta mejor el implante. Entonces hay que ir siempre viendo en la paciente, colocando un método anticonceptivo, vigilar a la paciente, si no le sienta bien, buscar hasta que encontremos uno que le siente bien, ¿ya? En este caso, el dispositivo intrauterino es el que vamos a ver cómo es la aplicación. Ya dijimos en qué tipo de pacientes podemos utilizar y en quiénes no. Exclusivamente en aquellas pacientes que ya empezaron su actividad sexual, obviamente. En aquellas pacientes que nunca han tenido hijos, ¿será que podemos colocar un DIU? ¿Qué dicen ustedes? Sí, se puede colocar. Antes se decía que no, ¿ya? Pero ahora ya se puede colocar. O hay pacientes que como son jóvenes o adolescentes, existe la mini T, que es la misma de la T de cobre, solo que es más chiquitita. ¿Ya? Esta es la T de cobre, es más chiquitita la mini T, más o menos por aquí sí deben ser las alitas. Esa es la mini T. Entonces igual es hecha de cobre, ¿ya? ¿En qué momento debemos colocar la T de cobre? Podemos colocar cualquier día, pero de exclusividad que mi paciente esté con su menstruación. ¿Por qué? Porque la menstruación me va a ayudar a que este cuellito cervical se ablande, haga un poquito de dilatación y me sea mucho más fácil el ingreso y menos doloroso para la paciente. Pero yo he tenido pacientes que, por ejemplo, dicen, mañana viajo, hoy día me estoy yendo, necesito sí o sí hoy día colocármelo, se lo coloca, no hay ningún problema. Cuesta un poquito más, un poquito doloroso, pero igual se puede. Ahora, antes de hacer un procedimiento, nosotros siempre pedimos laboratorios previos para evitar cualquier complicación. Entonces, en el caso de los DIU, ¿qué laboratorio debemos solicitar? A ver, ustedes más o menos qué creen que podemos solicitar si vamos a colocar un dispositivo dentro del útero. Hormonales, embarazo. Ya, lo principal es el embarazo, pero ¿en qué? ¿Qué se llama el laboratorio? Su nombre y apellido. Ya, pero cuando hay veces es cuantitativa y hay la cualitativa. O el nombre más común que nosotros ponemos en el escrito en el laboratorio. La cuantitativa es el nombre. Sí, pero en el caso de colocación de DIU no necesitamos la cuantitativa. La cuantitativa quiere decir que nos muestra en cantidad exacta, en número, que hay la hormona.
Mayormente se lo ocupamos cuando hay una paciente que tiene una mola, que tiene un embarazo ectópico, que estamos sospechando para saber exactamente el número de hormonas que tiene. Normalmente para una colocación de DIU se pide un test PAC. Así se llama el laboratorio para prueba de embarazo en sangre, test PAC o beta-HCG cualitativa, porque la cualitativa solo me dice si es positivo o negativo, nada más. ¿Ya? Entonces acuérdense el nombre, se llama test PAC. No nos sirve el laboratorio en orina, porque a veces pueden salir falsos positivos o falsos negativos. ¿Ya? Entonces test PAC, y obviamente pedimos una ecografía transvaginal. ¿Ya la ecografía transvaginal para qué? Para ver que dentro del útero esté todo normal, ya que no haya ninguna patología, ninguna lesión, ninguna alteración, para que de esa manera yo sepa que esté todo bien y no voy a tener complicación colocando el DIU. Ya que el DIU es un dispositivo, es un cuerpo extraño para la paciente. Entonces, obviamente hay cuerpos que lo rechazan y otros no, dependiendo. ¿Ya? Ahora, si vemos que mi paciente está con un proceso infeccioso vaginal, ya sea lo que hemos visto, Gardnerella, Trichomonas, Candidiasis, no se debe aplicar la T de cobre, ¿ya? Se espera que la paciente haga el tratamiento, termine la infección para recién colocarlo. ¿Por qué? Porque al introducirlo en el dispositivo puedo arrastrar la infección que está en vagina hasta el útero y provocar una endometritis o una infección posterior. Entonces, por eso, cuando veamos una paciente que tiene un proceso infeccioso vaginal, primero damos tratamiento y después la colocación. No coloquen una persona que no se hagan los laboratorios que le acabo de mencionar, porque a veces puede decir la paciente, no doctora, estoy con mi regla, mira, estoy embarazada. El sangrado puede presentarse igual en el embarazo. Entonces, no hay que confiar en las pacientes, porque después, si es que está embarazada, ustedes dicen, no, ella me dijo que no tenía embarazo, pero le produjeron un aborto por la colocación, a ella le va a echar la culpa a ustedes. Y lo que no está escrito no nos sirve. Ella tiene mucho que ganar, o sea que siempre acostúmbrense ustedes a solicitar, por más que la paciente diga no tengo dinero o no estoy embarazada, igual, se nota en que se solicitó, pero la paciente no quiere realizársela. Nosotros cumplimos con hacerle el laboratorio, porque después el problema es para uno, ¿ya? Entonces, una vez que sabemos que la paciente no está embarazada, no hay ningún problema en el útero, no hay infecciones, entonces vamos a colocarle la T de cobre. ¿Ya? Si mi paciente quiere mejor en el momento de su menstruación, si le dice, bueno señora, venga cuando esté con su menstruación, de preferencia en el segundo día o tercer día, porque ahí va a estar menos cantidad de sangrado y le va a ser menos incómodo a la paciente, porque siempre los 2 primeros días abundando, ¿ya? Pero igual se puede colocar, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué materiales necesitamos? Obviamente el dispositivo. En este caso es la T de cobre. Esta es la que más utilizamos, ¿ya? Porque es la más económica. En los hospitales es público, como por ejemplo aquí en el Bajío, se lo da gratis. Ya viene consulta externa, la paciente elige qué método anticonceptivo quiere utilizar y se lo regala. Hasta la colocación se lo pone, ¿ya? Y le sale gratis. O sea que mi paciente no tiene excusa para decir, pucha, me llené de hijos porque no tenía plata para comprarme un anticonceptivo. Los hospitales públicos, si eligen hasta el preservativo, igual le regalan. Ya cualquier método anticonceptivo se lo colocan aquí a la paciente, ¿ya? Entonces, esta es la T de cobre. ¿Cuál es la función que cumple el material, que en este caso sería el cobre, que evita que mi paciente se embarace? Ya no nos olvidemos que todos los métodos anticonceptivos no son 100% seguros. Dependiendo del tipo de anticonceptivo tiene su porcentaje, pero la mayoría es entre 85 y 95% de efectividad. Ni la ligadura de trompa es 100% seguro. Hay pacientes que se han embarazado después de una ligadura. ¿Ya? Entonces más o menos la T de cobre tiene un 90%, 92% de efectividad. Lo que hace es que este cobre al espermatozoide le disminuye su movilidad o los mata. ¿Ya? Entonces de esa manera el espermatozoide le va a dificultar el tiempo que tiene de sobrevivencia, que son 3 días. Al volverse más lento le va a dificultar para poder llegar hacia las trompas y encontrarse con el óvulo, ¿ya? Entonces esa es la funcionalidad que cumple el cobre o la plata en los dispositivos intrauterinos. Y otro es que ayuda a espesar el moco cervical. No olvidemos que el moco cervical es el que ayuda al transporte del espermatozoide, más su movimiento. Al hacerlo muy denso, el espermatozoide más lento él, más le va a dificultar llegar. Entonces esa es la función que cumple la T de cobre.
Pero para que cumpla esa funcionalidad tenemos que colocarlo bien. Lo ideal es que siempre se esté colocado en el fondo uterino. ¿Ya? ¿Para qué? Para que... Obviamente todo esto cuando nosotros lo manipulemos tiene que estar estéril. Tiene que estar en el fondo, porque así de esa manera, si es que pudieron sobrepasar en este lado donde está el cobre, algunos sobrevivieron al querer entrar por las trompas, igual se encuentran con cobre. Entonces este es el lugar ideal donde tiene que estar colocada la T de cobre. ¿Ya? ¿Cuáles serían los materiales? El espéculo, ya lo hemos visto cómo se coloca el espéculo, los tamaños y los materiales que hay. El dispositivo, guantes, y necesitamos 2 pinzas. Aquí no lo tengo las pinzas, uno se llama histerómetro y otro se llama pinza POSI. Entonces les voy a mostrar cuál es el histerómetro. El histerómetro es para medir el útero. Este es el histerómetro, ¿ya? Bien, es como una regla, viene en centímetros, ¿ya? Entonces, esto nosotros colocamos dentro del útero para que sepamos cuánto mide. Normalmente una paciente que nunca ha tenido hijos sabemos que mide 7 centímetros. Y aquellas que ya han tenido embarazo o han tenido hijos puede llegar a medir hasta 10 centímetros. Esa medida puede venir en la ecografía, pero a veces no son tan exactas las medidas en ecografía. Entonces por ejemplo, yo soy bien desconfiada, entonces por más que me vengan las medidas, yo tengo mi histerómetro y lo voy a medir para saber exactamente cuánto mide, porque de eso depende hasta dónde voy a meter la T de cobre y confirmar si en verdad está en el fondo o no. ¿Ya? Y la otra es la pinza POSI. Este se entra hasta acá, ¿no? Sí, ahora te les voy a explicar cómo... POSI. POSI, con doble Z. Esta es la pinza POSI. Fíjense, tienen unos dientecitos en las puntas. Ya, eso me va a ayudar a que enrectar el útero. ¿Ya? POSI, con doble Z. ¿Ya? Entonces, una vez que mi paciente cumple con que no hay ningún embarazo, no hay ninguna alteración ni infección, entonces voy a proceder a colocarlo. ¿Ya? Dependiendo de la marca, la T de cobre puede venir desarmado o puede venir armado. ¿Ya? La mayoría viene con su regla medidora, el tubito de colocación, su dispositivo y su guía, ¿ya? Para poder introducirlo la T de cobre. Tenemos que utilizar, en este caso, guantes estériles, ¿ya? No guantes quirúrgicos. Estériles, ¿por qué? Porque vamos a manipular un dispositivo que va a ingresar. ¿Ya? Entonces, a diferencia del papá Nicolau, que solamente tomábamos muestra, este ingresa, entonces hay que tener el más cuidado posible porque podemos introducir bacterias y producir infecciones. Entonces, me la abren por favor, por ahí su compañero. Yo ahorita me voy para las 10:30 que dan acá ya. Ah, ya, doctora. Entonces lo que hacemos primero es ponemos a la paciente en posición ginecológica como para hacer el papá Nicolau. Le colocamos el espéculo, ya sabemos cómo colocarlo, ¿no? Una vez que colocamos el espéculo, buscamos el cuellito, porque esa va a ser mi guía de ingreso. Entonces, ¿qué hago? Primero con mi pinza POSI, la que tiene dientecito. El cuellito tiene 2 sacos, ¿no? Fondo de saco posterior y fondo de saco anterior, o cara anterior del cuello y cara posterior del cuello. Con la pinza POSI vamos a pinzar el borde superior del cuello. Ya, este borde superior vamos a pinzar para que el útero, su posición normal no es así recto. ¿Qué posición tiene el útero? A ver, ¿qué posición tiene el útero? Sin buscar en su Google. En anatomía hemos llevado primera clase, hemos dado examen. Retroverso. Anteverso, flexión, va para adelante, así tenemos. Entonces, para poder yo llegar correctamente a colocar en el fondo, ese útero si está doblado, no voy a poner en el fondo, no voy a poder llegar. Entonces esa pinza POSI lo que me hace es, al traccionar desde afuera, enrectar al útero. En algunas pacientes sí está retro, pero no es su posición ideal o fisiológica. Entonces, al jalar yo con la pinza POSI, este útero va a enrectar y de esa manera voy a poder llegar bien al fondo con la T de cobre. ¿Ya? Para eso me sirve la pinza POSI. Entonces yo la dejo colocada ahí, tengo que hacer asepsia. ¿Ya? A
diferencia del papá Nicolás, que no hacíamos porque podíamos contaminar la muestra, hacemos asepsia. ¿Por qué? Porque como vamos a introducir, para evitar ingresar bacterias y demás. Entonces una vez que hago la asepsia, entonces vengo con mi esterómetro. Supongamos que este es mi esterómetro, ¿ya? Paso por el espéculo, sigue mi pinza POSI ahí por si acaso. Introduzco con mucho cuidado la pinza, el esterómetro, porque no nos olvidemos que es de este mismo material. Con mucho cuidado, y cuando sienta yo una resistencia que no me deja avanzar más, no lo forzo, porque quiere decir que estoy en el fondo y lo puedo perforar. Y al perforarlo, me voy a complicar a mi paciente, voy a tener que ir a quirófano, hacer sutura, por ahí el útero no endura su normal y va a terminar en histerectomía, entonces por eso hay que tener mucho cuidado. Ya, al introducir el esterómetro voy a sentir una resistencia, entonces está ahí nomás. Lo vuelvo a sacar y me fijo en los centímetros para ver cuánto mide. ¿Cómo voy a saber? Como la paciente está con su menstruación, va a salir manchadita con sangre. Entonces hasta donde esté, mido cuántos centímetros y con eso ya yo me voy a guiar. En algunas pacientes que tal vez no esté con su menstruación, ¿cómo nos vamos a guiar? Basta, adentro tenemos moquito, entonces va a salir húmedo del esterómetro. Me voy a dar cuenta entre lo húmedo y lo seco. Supongamos que midió 8 centímetros. Entonces para eso me sirve esta reglita, para que yo me guíe. Vengo a mi té de cobre. Lo vamos a introducir. Como voy a estar con guantes, puedo manipular. ¿Ya? Lo introduzco. La mayoría de los dispositivos vienen con este cosito. Puede variar el color, ya dependiendo de la marca. Entonces esto es mi guía para saber cuánto voy a medir. Vengo a mi reglita, lo coloco ahí como está el modelo y busco donde dice 8 centímetros. Entonces yo sé que eso es lo que tengo que introducir. ¿Ya? Entonces, hasta ahí. Como el orificio cervical es circular o transverso, no va a entrar la T de cobre así. Esto es flexible, es de plástico. Entonces lo que hago es doblar las alitas, introducirlo para que pueda ingresarlo fácilmente. ¿Ya? Se vuelve redondito. Entonces puede ser que al momento de manipular esto se me mueva. Entonces no hay problema, vuelvo otra vez a mi reglita, tiene su dibujito del cerrado. Entonces vuelvo a medir para estar seguro. ¿Ya? Entonces, de esta manera voy a introducir por el espéculo. Sigue mi pinza POSI. Entonces, ahí ya con las dos manos, esto va a estar estático. ¿Ya? Entonces, con una mano voy a traccionar la pinza POSI para rectar el útero y voy a introducir el dispositivo. ¿Hasta dónde? Hasta la guía, que son los 8 centímetros, o lo que ustedes hayan medido. Lo introduzco, entonces eso me dice que ya no puedo avanzar más. Entonces se supone que ya debe estar en el fondo, porque yo medí bien. Traigo mi guía, lo introduzco y van a ver cómo solito se va a abrir. Esto ustedes me empujan y se abrió. ¿Ya? Entonces obviamente eso adentro ustedes no lo van a ver y lo retiran. Y van a ver los hilos de esta manera. Ya, estos hilos no pueden quedar así de largo. ¿Por qué? Porque este es un material grueso que a la paciente lo va a pinchar, le va a molestar, o cuando tenga actividad sexual igual le va a incomodar. Tenemos que cortarlo. El tamaño ideal de cortar los hilitos es 2 a 3 centímetros por debajo del cuellito, o sea que más o menos ahí. ¿Por qué no cortarlo al ras? Porque si no, no voy a tener, cuando la revisa mi paciente, no voy a saber si la T de cobre o se ha salido o se ha entrado más, o cuando quiera retirarlo no va a haber de dónde agarrar para que yo lo retire. Entonces, ese es el tamaño que debe quedar el hilo. Con la tijera mayo yo agarro, meto por el espéculo, lo corto y listo. Ya el resto lo saco con la misma pinza. Entonces, una vez que realice eso, ya está el procedimiento. Retiro todos los materiales que utilicé y recomendaciones en la paciente. 10 días, mi paciente tiene que evitar ¿qué cosa? Tener actividad sexual, no hacer esfuerzo físico, si va al gimnasio, no ir al gimnasio, y de preferencia no andar en moto, porque esos movimientos o el acto sexual puede hacer que mi T de cobre se me mueva o se me salga y ya no me produce la efectividad que quiero. Entonces, en esos 10 días, yo les recomiendo, aparte de esas recomendaciones, digo, señora, en 10 días se hace una ecografía transvaginal de control. ¿Para qué me sirve esa ecografía de control? Para ver que la T de cobre lo haya colocado correctamente en el fondo
o si es que no me hizo caso, que no se haya movido. Si se movió la T de cobre, si tal vez no está en el fondo, no está colocado correctamente, se retira. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no le va a servir a la paciente, se va a embarazar fácilmente. Cuando es una paciente que es la primera vez que se va a colocar un dispositivo intrauterino, tenemos que vigilarla 3 meses. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que el dispositivo o cualquier método anticonceptivo se adapte al cuerpo de la paciente. Si no se adapta, ¿cuál sería la sintomatología o los signos que nos puede mostrar? Mucho dolor en bajo vientre, ya sea fuera de la menstruación o durante la menstruación. Ya le puede decir, doctora, aumentó más mi dolor, no me venía así los dolores, o aumentó mi sangrado. Ya puede ser que la menstruación aumente más, o puede ser que en cualquier momento la sangre, o al tener actividad sexual también sangre. Si en 3 meses consecutivos ocurre eso, entonces se lo retiramos. Si no, si dice la paciente está todo bien, no tuve ninguna molestia, nada, entonces se queda la paciente con el dispositivo. ¿Cuánto tiempo dura el dispositivo en el cuerpo? Este, que es de cobre, tiene una durabilidad de 10 años. Ya, si la paciente en 10 años no quiere tener hijos, se lo saca y se vuelve a cambiar otro. O si aquí 2 años ya quiere tener hijos, igual se lo retira, no hay ningún problema. Pero tiene una durabilidad de 10 años. ¿Ya? Dependiendo del tipo del dispositivo es la durabilidad. Este es el que dura más 10 años. El de plata dura solo 6 años. Y el de levonorgestrel 2, 3 años, dependiendo. ¿Ya? Que en el tema, cuando veamos teórico, ahí les voy a explicar uno por uno. Entonces, si es una paciente ya que viene a cambiárselo su té de cobre que ella con anterioridad utilizó, le sentó bien, entonces no necesito vigilarle esos 3 meses. Le coloco, solo le pido su control a los 10 días y nada. ¿Ya? ¿Qué pasa si mi paciente le coloqué la té de cobre y vuelve y está embarazada? ¿Qué hago con la té de cobre? ¿Se lo saco, no se lo saco? ¿Qué hago? A ver, ¿quién dice que se lo saca? ¿Se lo saca? No se lo saca. Ya, usted que dice, ¿se lo saca? No, si viene su paciente embarazada y está con té de cobre, ¿se lo retira su té de cobre? Ya no puede porque si lo saca lo va a hacer un aborto. Exacto, no se debe sacar. Si mi paciente se embarazó con la té de cobre, se queda hasta que el embarazo evolucione. ¿Ya? Cuando nazca el bebé, recién se lo va a sacar. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque como dice su compañero, dependiendo de la edad gestacional, podemos provocar un aborto, una amenaza de aborto, parto prematuro, ruptura prematura de membrana. Entonces, el embarazo evoluciona, obviamente se convierte en un embarazo de alto riesgo, porque puede romper en cualquier momento o interrumpir el embarazo, pero no se lo retira. ¿Puede provocar daños en el bebé la té de cobre? No. ¿Ya? Antes, mi hermana cuando tiene 40 años, ella nació con la té de cobre. En esa época le decían, en realidad le dijeron que lo aborten porque iban a nacer con retraso mental y no sé qué más. Eso se hicieron más estudios y se evidenció que no. ¿Por qué? Porque el bebé no está directamente en el útero, tiene su membrana, es así como esta bolsita, tiene su membrana y aquí adentro está el bebé. Entonces la té de cobre está por fuera, entonces no le va a producir daño, no se va a incrustar en la piel del bebé. Mayormente decían en la cabeza se le va a pegar la té de cobre, por eso nacen con retraso mental, mentira. ¿Ya? Entonces, lo único que sí a veces nacen marcadito en la piel es porque como crece mucho el bebé ya en el último trimestre, entonces tiende a topar, es como cuando nos echamos en la sábana. A ver. Aló. Ya te lo paso. Ya, chao. Entonces es como cuando nos dormimos en la sábana, se nos queda marcado, ¿no ves? Sí. Entonces no pasa nada. Eso desaparece, es lo mismo cuando pasa la té de cobre. Puede que nazca el bebé marcadito, pero no le va a producir ningún daño. Ahora, ¿alguna duda que tengan? Doctor, es verdad que dicen que no es, ¿no? Porque si una persona se puede embarazar, pero decía, yo vi que el té de cobre hacía aborto, pero creo que es mentira, ¿no? ¿Cómo conocía aborto? Cuando los espermatozoides pasaban ahí para hacer la fecundación, cuando los cigotos venían, ¿no? Lo hacía abortar, mentira, ¿no? No, ¿por qué? Porque ya si logró pasar
que tenemos un porcentaje de un 8%, o sea, de 100 mujeres, ya 8 pueden embarazarse. Entonces, si ya pudo pasar el espermatozoide, no nos olvidemos que se fecunda ¿dónde? En las trompas. Después de 7 días de fecundado, recién la mórula llega al fondo. Entonces, va y busca un lugar donde no esté la T de cobre. Obviamente que si está la T de cobre y no puede adherirse por otros efectos, puede que se salga el bebé, pero no es efectivamente por la T de cobre. Ya no es que son sí o sí abortivas, no. Es porque el lugar donde tiene que ocuparse el embarazo está obstruido, está ocupado. Entonces tiene mayor facilidad de a pérdidas, pero no es a causa de la misma T de cobre. ¿Ya? ¿Paciente? Explíquele ya. ¿Otra duda que tengas? Ah, ya, para el retiro. ¿Cómo se retira? Es mucho más fácil que la colocación. Ya está ahí. Primero tienen que verlo el hilito, ¿ya? Cuando revisen a la paciente. Pero no me retiren así nomás. Se vuelve a pedir prueba de embarazo y ecografía para confirmar que mi paciente no está embarazada y al sacarlo no le provocamos un aborto. Entonces, cuando ustedes introduzcan el espéculo, lo van a ver los hilitos ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Con una pinza, aro o cualquier pinza larga que tengan, ustedes lo agarran de los dos hilitos y le dicen a la paciente, para que sea más fácil y no le duela: señora, tosa. Bueno, esa es mi técnica. Ya, señora, tosa. Y al toser, esto sale. Y esto se dobla para atrás las alitas y sale. Y al toser, ya al hacer fuerza, me ayuda a que esto expulse más rápido y no le produzca dolor. Hay unas pacientes que sí son más sensibles, ya sea a la colocación o a la sacada, le pueden dar a ustedes que tomen cualquier analgésico. Diclofenaco, ibuprofeno, paracetamol, pero de preferencia el ibuprofeno, porque aparte que es analgésico, es antiinflamatorio. Entonces, a veces se inflama un poquito por la colocación, peor si es primera vez, entonces el ibuprofeno le va a ayudar a eso. ¿Ya? Un día con que le den o 2 días máximo, no es más. Y eso, ustedes ya al saber cómo se coloca, cómo se retira, pueden hacerlo cuando sean médicos general, ya no necesariamente ser ginecólogo, ¿ya? Tienen que animarse, porque si no lo hacen nunca van a tener experiencia, porque no es lo mismo pasar la clase y ya después no tener experiencia. La experiencia es la que hace al maestro, ¿ya? Entonces, al comienzo obviamente da un poco de miedo, más que vergüenza, miedo, pero ustedes tienen que mostrarle a la paciente su seguridad, porque si lo ven a ustedes todo nervioso, que no saben, que están indecisos, no quiero que me vea ese médico. ¿Ya? Entonces, cuando tengan la oportunidad de tener esas pacientes, cuando ya sea que estén en provincia o estén haciendo su internado y la doctora le diga vengan a retirarlo, háganlo, así lo van a aprender, porque uno más aprende practicando que leyendo, ¿ya? Porque más uno se queda grabado lo que hace que lo que lee. ¿Ya? ¿Alguna otra duda que tengan? ¿En qué caso si al retirar vemos que no está el Si al introducir el espéculo vemos que no hay hilo, para eso pedimos la ecografía, para que en la ecografía me confirmen que en verdad esté la T de cobre. Si no está la T de cobre en la ecografía, obviamente se le salió la paciente, ya no se sabe en qué momento, entonces ya que van a sacar. Hay veces que sí está la T de cobre y hay médico, a veces la paciente dice me molesta mucho el hilo, se lo cortan al ras y eso se introduce. Me ha pasado, es ahí más dificultoso, ahí ya mándenlo al ginecólogo, porque hay que introducir unas pinzas especiales dentro del cuello, para que nosotros busquemos el hilo hasta que lo encontremos y lo saquemos. Entonces, no ven el hilo, pero si en la ecografía está la T en el útero, mándenlo al especialista, ¿ya? Para evitar cualquier cosa en la paciente. Pasados los 10 años, la paciente, si es que no se lo sacó, yo he tenido pacientes de que después de 20 años me vino a sacarse la T de cobre, y eso estaba podrido, adentro estaba deshecho. Entonces, no se los retiré, se manda a hacer otros tipos de laboratorio que me confirmen. Y cuando le mandé a hacer una esterosalpingografía, me evidenció que él estaba en descomposición, o sea, estaba deshecho. Entonces hay que hacerlo ella con histeroscopías, el retiro, es más complicado. Hay que darle antibióticos y demás. ¿Por qué? Porque eso ya pasó su tiempo y se empezó a degradar. O a veces produce adherencia. Como es un cuerpo extraño, el útero ya empieza a defenderse.
y puede producir adherencia. Entonces, después de pasado su tiempo, hay que hacer otro tipo de estudio. ¿Ya? ¿Otra cosa? ¿Dudas que tengan? Una pregunta, doctora. Si el hilo se quedó adentro, ya tendría que poner como que una anestesia. No, solamente la pinza. Solo la pinza. Y no vas a causar mucha molestia en el paciente o si lo Un causa. poco, pero no mucho, porque el área no es vascularizado, pero no es muy inervado. Entonces no produce, inclusive para la biopsia colocamos anestesia local y hay pacientes inclusive que ni lo sienten. Ya, entonces para retiro no es necesario que coloquemos anestesia, porque vamos a buscar dentro del cuellito. Más bien si colocamos anestesia, el útero, el cuellito es muy sangrante y al colocarle yo la jeringa puedo provocar más sangrado que el momento que yo voy a retirarlo. Entonces eso se saca más rápido. E2. É um